Teniendo en cuenta que lleváis básicamente un mes escuchándome hablar sobre diferentes opciones contractuales, excepciones, derechos y demás, creo que es momento de que os explique un poco cómo funciona esto, ¿no? Así que bienvenidos una vez más a Basket365, soy Denis y en este vídeo voy a intentar de manera breve dentro de mis estándares, aún así espero no alargarme demasiado, explicar un poco cómo funcionan las diferentes excepciones contractuales de la NBA, los tipos de derechos que puede tener un equipo sobre un jugador en función del tiempo que lleve ese jugador en ese equipo y por último cómo funciona un poco el margen salarial. Hay muchas más cosas, hay muchos niveles de profundidad en lo que respecta a esto. Voy a intentar explicarlo de manera superficial, pero para que por lo menos os podáis hacer una idea de cómo funciona todo esto. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Creo que lo primero de lo que hay que hablar es del margen salarial, ¿no? Al final lleváis mucho tiempo escuchando hablar sobre cap space, cap room, límite salarial, depende un poco de cómo se diga o de quién lo diga, yo generalmente suelo utilizar los términos en inglés, pero al final el modo en que se gestiona y construye un equipo en la NBA gira totalmente en torno a el límite salarial, el impuesto de lujo y cómo gestionar todas esas cosas, así que voy a explicaros un poco cómo va todo esto, básicamente. Para empezar, el límite salarial varía cada año, en lo que respecta a este año 2021 está en 112,4 millones de dólares. Normalmente esto crece un año tras otro, como todo en la NBA. Se espera que el año que viene sea de 115 millones, el año siguiente creo que de 118 y así progresivamente. El año pasado el margen salarial se quedó igual que el anterior debido a la pandemia que tuvimos y a que la NBA perdió mucho dinero, pero lo habitual es que cada año aumente porque es lo que están exigiendo los jugadores, quieren más dinero, la NBA genera más dinero y ese dinero se reparte entre los equipos. Ahora mismo es eso, el margen salarial es de 112,4 millones de dólares, pero no es un margen salarial fijo en absoluto. Al final los equipos normalmente de hecho están por encima de ese margen salarial. El problema es que eso les limita a la hora de fichar agentes libres porque no pueden simplemente gastar dinero sin más, sin tener en cuenta los diferentes derechos y las excepciones de las que hablaré después, una vez están por encima de ese margen. Hay una barrera entre esos 112,4 millones de dólares y los 136,6 millones de dólares que es el impuesto de lujo. En ese hueco de por medio, al final a los equipos les da completamente igual estar, es simplemente el salario que están gastando, pero no tienen ningún tipo de penalización. Pero una vez llegan a esos 36,6 millones de dólares entre todos los salarios del equipo, los dueños de la franquicia que tiene un salario por encima de ese impuesto de lujo tienen que pagar un extra. O sea que para que os hagáis una idea, pagarle por ejemplo 140 millones de dólares en total en salario a todos los jugadores de un equipo, para los propietarios realmente puede suponer pagar 152 millones. A lo mejor hay 12 millones que están pagando en impuestos. Tal vez ahí me esté pasando, pero a medida que el impuesto de lujo aumenta, a medida que los salarios aumentan, la situación puede llegar a ser realmente increíble. Por ejemplo, el año pasado los Warriors, cuando sumaron a Kelly Oubre Jr., que cobra 15 millones de dólares, estaban tan metidos en el impuesto de lujo que realmente les valió 70, o sea, 15 millones en salario, 55 millones en impuestos. O sea que realmente llega un punto en el que ese impuesto se vuelve insostenible y los equipos no pueden pagar tanto porque básicamente es un negocio. La diferencia entre ese impuesto de lujo de 136,6 millones de dólares y el tax apron es enorme. El tax apron es un límite más duro, básicamente. Esto es lo que podríamos llamar en cierto modo el auténtico límite salarial de la NBA y en este caso están 143,1 millones de dólares, o sea, unos pocos millones por encima del impuesto de lujo, y entre estos 136 y 143 millones de dólares el impuesto no es tan grande. Una vez los equipos están pagando un salario por encima de 143 millones de dólares, básicamente, si no recuerdo mal, cada millón que gastan se triplica y les vale 4 millones. Me parece que era algo así, no me sé el cálculo preciso tampoco me importa dado que yo no les pago el salario a los jugadores, pero quiero que os hagáis una idea de cuánto puede llegar a valer para el propietario de un equipo pagar salarios por encima de estos 143 millones de dólares. En general, los equipos aún así pueden pagar por encima de este impuesto de lujo y, por ejemplo, los Warriors el año pasado pagaban 170 y algo millones en salario y por eso pagaban tantísimo en impuestos. Pero sí que hay una manera en que ese tax apron se puede convertir en un límite salarial duro, lo que se llamaría hard cap, que no pasa con el límite salarial habitual de 112 millones de dólares. Y es que hay tres opciones. La primera de las opciones es que el equipo reciba un jugador en un sign and trade. Esto es precisamente a lo que me refería en el vídeo de los Lakers anterior. Si los Lakers reciben, por ejemplo, a Kyle Lowry en un sign and trade, no pueden, es imposible, básicamente es ilegal, no podrían hacerlo, tener una suma total de salarios por encima de 143,1 millones de dólares. Después de conseguir a Kyle Lowry no pueden hacer más, no pueden primero conseguirlo y luego superar este límite, no, se vuelve un límite duro y no hay nada que hacer. Por eso básicamente tienen que soltar jugadores si se da la necesidad y quedarse con una plantilla reducida porque es que no hay una alternativa. Las otras dos opciones son utilizando excepciones, de las que voy a hablar ahora, que corresponden a equipos que están por encima del margen salarial y por debajo del impuesto de lujo. Por lo que evidentemente no puedes hacer trampas y primero utilizar esas
excepciones y luego haciendo otros chanchullos superar el impuesto de lujo e irte de rositas. Debido a eso, básicamente, si utilizas una excepción correspondiente a algo que no está dentro del impuesto de lujo, luego no puedes superar ese hard cap. Con esto ya he explicado un poco los límites salariales. Sé que es complejo, pero creo que como mínimo servirá para haceros una idea. Y ahora voy a hablar de lo que estoy hablando continuamente en cada vídeo, que es básicamente la excepción de mid-level, porque cada equipo tiene una y varía en función de en qué situación están a nivel económico. La primera y la menos habitual es la excepción de mid-level para aquellos equipos con margen salarial, lo que se denomina como Room Mid-Level Exception. Esta es la excepción más pequeña de todas, es de 4,9 millones de dólares y lo que veis entre paréntesis S2 indica el número máximo de años de contrato que se puede ofrecer con esta excepción. Esto es en cierto modo un premio que se le da a equipos que están por debajo del margen salarial. Aquellos equipos que terminan sus fichajes y aún así están por debajo de esos 112,4 millones de dólares o justo en esos 112,4 millones de dólares pero no lo superan, tienen como un bonus extra salarial de esos prácticamente 5 millones, 4,9 millones, que les permitiría fichar un agente libre extra aunque ya no tengan dinero. Os voy a poner un ejemplo en cada caso para que veáis de manera más tangible cómo funciona esto. Y el ejemplo para esta excepción de equipos con margen salarial son los Atlanta Hawks el año pasado. Los Hawks el año pasado gastaron su dinero, que era considerable, en Bogdanovic y Danilo Gallinari. Después de esto llegaron justo al límite salarial y ya no podían ofrecer más contratos, pero sí que tenía la excepción para equipos con margen salarial, la Room Mid-Level Exception, y lo utilizaron con Chris Dunn, al que le ofrecieron 2 años de contrato y unos 10 millones de dólares, que realmente es un redondeo. Son 4,7 millones de dólares el año pasado, que es lo que valía la Room Mid-Level ese año, y eso escala un 5% anual, por lo que se convirtieron en 5 millones este año que viene, que en este caso son una opción de Chris Dunn, como veis en verde, pero podría no serlo, se depende ya de las negociaciones que hagan. Los Hawks no podrían haberle ofrecido más años porque la excepción de mid-level para equipos con margen salarial solo llega hasta 2 años, podría ser 1 año o 2. Y los equipos siempre pueden utilizar estas excepciones de manera dividida, podrían fichar a 2 jugadores con este margen, pero decidieron volcarlo todo en Chris Dunn. Seguimos ahora con la excepción más habitual, que es la de estándar básicamente, y es la que tienen aquellos equipos que están por encima del margen salarial, o sea que después de sus movimientos en agencia libre están por encima de los 112,4 millones de dólares y por debajo del impuesto de lujo de 136,6 millones de dólares. Esos equipos tienen disponible una excepción de 9,5 millones de dólares que pueden dividir o pueden utilizar en un solo jugador y no necesitan utilizar en absoluto, la tienen año tras año y esta excepción es mucho más potente, es algo con lo que se hacen muchos fichajes importantes, dado que puede llegar incluso a 4 años de contrato. Un ejemplo del uso de esta excepción el año pasado fue Jay Crowder. A Jay Crowder los Suns lo ficharon por 3 años y unos 30 millones de dólares con esta excepción de mid-level. Podían haberle ofrecido 4 años, no quisieron, pero es una posibilidad y básicamente, como veis, el contrato empezó en unos 9,3 millones de dólares, que es lo que valía el año pasado la excepción de mid-level, y eso aumenta progresivamente año tras año, con lo que la próxima temporada cobrará 9,7 millones y la siguiente 10,2. Esta excepción de mid-level muchos equipos la intentan separar porque también es importante para fichar a jugadores en contratos en la segunda ronda, porque si no solo podrían ofrecerle la mínima al veterano, y eso lo explicaré en otro vídeo cuando haga mi explicación sobre los diferentes contratos de jugadores recién drafteados, pero es muy importante intentar ofrecer más de 2 años de contrato a los jugadores de segunda ronda. Vamos a seguir ahora con la otra excepción que viene de la mano de la excepción estándar básicamente, dado que también le corresponde únicamente a los equipos que están por encima del margen salarial y por debajo del impuesto de lujo, y es la excepción bianual. Esta, como dice su nombre, se puede utilizar una vez cada 2 años y puede durar un máximo de 2 años. Este año es de 3,7 millones de dólares y cualquier equipo que lo utilice este año no puede utilizarla al año siguiente, pero sí 2 años después, básicamente. Puede ser 1 año o 2 de contrato. Por ejemplo, los Lakers el año pasado utilizaron esta excepción para fichar a Wesley Matthews, pero solo le ofrecieron 1 año, mientras que los Bucks a Bobby Portis también lo ficharon con esto, pero le ofrecieron 2 años. El segundo año, el año que viene, es opción de Bobby Portis. Si la toma, cobrará 3,8 millones de dólares. Si lo rechaza, se podría ir a otro equipo o renovar con los Bucks por un poco más de dinero. Estas dos excepciones de las que acabo de hablar, la regular y la bianual, son las otras dos cosas junto a un sign and trade que pueden limitar o hacer que un equipo esté hard capped, como se llamaría, que básicamente implica que aunque utilicen 6 millones o más de esta excepción, con lo que superan aquella que corresponde a los equipos por encima del margen salarial, ya no pueden superar el tax apron. Y la bianual es lo mismo. En el momento que los Bucks ficharon a Bobby Portis, esta temporada era completamente imposible para ellos superar los 143,1 millones de dólares. De hecho, por eso en su momento cortaron a Torrey Craig cuando ficharon a PJ Tucker o cuando consiguieron a PJ Tucker mediante intercambio, porque con los contratos que enviaban y con los que recibían se quedaban un poco por encima de esos 143 millones, no podían hacerlo y tuvieron que cortar a Torrey Craig para hacer
el margen salarial necesario. Como veis, esto es un tema serio y que a veces supone bastantes problemas para los equipos. Y por último, la última excepción de mid-level que hay es la de los equipos sobre el impuesto de lujo, o sea, aquellos equipos cuyo salario está por encima de los 136 millones de dólares, y estos equipos no tienen la excepción bianual y tienen un total de 5,9 millones de dólares disponibles para un jugador o varios o como sea, y puede durar un máximo de 3 años. Podrían ofrecer un contrato de 1, de 2 o de 3 años. No hay tantos ejemplos de esta excepción, normalmente los equipos lo utilizan en contratos muy pequeños. El contrato más interesante que he encontrado, que se ve bastante claro, es el de Danuel House hace unos años. Los Rockets en su momento tenían a Danuel House como un jugador de 2 bandas y quisieron convertirlo en contrato regular porque les gustaba mucho, no tenían margen salarial ni tenían ningún tipo de derecho sobre él, así que la mejor opción para atarlo por bastantes años fue utilizar esta excepción. No le pagaron la cantidad completa, dado que estimo que en aquel momento serían unos 5,1, 5,3 millones de dólares y le pagaron 3,5, pero lo ataron durante 3 años, pagándole eso, el primer año 3,5, el siguiente 3,7 y la temporada que viene, que será la última de este contrato, 3,9 millones de dólares. Y aparte de estas excepciones, que es el recurso que tienen los equipos una vez no tienen margen salarial, el último recurso que queda es la mínima del veterano. La mínima del veterano es un valor fijo que va determinado por los años de experiencia del jugador, y veis ahora mismo una tabla con, bueno, diferentes años, pero ahora fijaos en la última columna, dado que es el año que viene, 2021-2022, y veis que según los años de experiencia del equipo, en el primer año los rookies fichados por la mínima cobran menos de $1 millón y eso va aumentando progresivamente hasta que los jugadores que llevan 10 años o más, como por ejemplo Carmelo Anthony, que está por la mínima, cobran unos 2,5 millones de dólares. Aquí hay un poco de truco porque realmente los equipos no están pagando esto. Hay como una especie de convenio que acordaron la asociación de jugadores con la NBA para intentar proteger un poco a los jugadores más veteranos, y si bien un jugador como Carmelo Anthony está recibiendo eso, unos 2,5 millones de dólares de la mínima del veterano, una parte de ese salario lo paga la NBA. No recuerdo la cifra exacta, pero creo que los equipos básicamente pagan un máximo de 1,6 millones de dólares por los veteranos, y la diferencia, en este caso unos 900.000 dólares, la paga directamente la NBA. O sea que hay una parte del salario de esos jugadores que paga la NBA y no la propia franquicia. Y ya para finalizar vamos a hablar de los diferentes tipos de derechos birth, que son los derechos que puede tener un equipo sobre un jugador a la hora de retenerlo y poder pagarle más de lo que le podría pagar un equipo diferente en agencia libre. Y sí, estos derechos birth se llaman así por Larry Bird, porque básicamente la primera vez que un equipo de la NBA, en este caso los Boston Celtics, le pidió a la liga poder utilizar dinero por encima del margen salarial para renovar un jugador que ya tenían, fue con Larry Bird, y desde entonces se estableció este estándar. O sea que hasta entonces sí que había un límite salarial duro. Larry Bird fue el primero que obligó a su equipo a romperlo para retenerlo porque era demasiado importante para ellos y no tenían dinero, básicamente. Hay 3 tipos de derechos birth, van en función del tiempo que lleva un jugador en un equipo. El primer tipo de derecho es el derecho non-birth y básicamente se consigue con que un jugador lleve un día en un equipo. Da igual que un equipo fiche un jugador el primero o el último día de la temporada, al final de la temporada el tipo de derechos es el mismo, que son derechos non-birth básicamente. Esos derechos no son muy potentes desde luego, pero sí que ayudan a los equipos a tener un poco de margen extra para mantener a un jugador si no tienen margen salarial. ¿Por qué? Básicamente porque cuando un equipo tiene los derechos non-birth sobre un jugador, puede pagarle un 120% más de lo que cobraba en su salario anterior o un 120% más del salario mínimo. Por cierto, para aclarar, un 120% quiere decir un aumento del 20%. O sea que, por ejemplo, si un jugador cobraba 10 millones de dólares y el equipo que lo tuviera en ese momento tuviera sus derechos non-birth y no tuviera margen salarial para pagarle más de otro modo, gracias a esos derechos non-birth podrían ofrecerle un aumento del 20%, o sea, pagarle 12 millones de dólares. A lo mejor un equipo con margen salarial podría directamente ofrecerle 20, pero es verdad que esa posibilidad de ofrecer un aumento de un 20% puede ser útil. Voy a poner ahora un par de ejemplos reales para que os quede más claro. El primero es Blake Griffin. Blake Griffin está ahora mismo en los Brooklyn Nets, llegó este año en la mitad de la temporada y básicamente los Nets, los derechos que tienen sobre él son los derechos non-birth, y Blake Griffin cobra muchísimo dinero, pero eso viene de los Detroit Pistons. A la hora de la verdad, con los Nets está cobrando la mínima del veterano, y la mínima del veterano para Blake Griffin, que es un jugador que lleva justo 10 años en la NBA, son unos 2,5 millones de dólares. Los Nets el año que viene no tienen otro tipo de derecho con Blake Griffin y en absoluto van a tener margen salarial o que van a estar muy metidos en el impuesto de lujo, así que tendrían 2 opciones para renovarlo. Una opción es pagarle con la excepción de mid-level para equipos pagando el impuesto de lujo de 5,9 millones de dólares, pero si quieren utilizar eso para fichar un agente libre externo para renovar a otro jugador, sí que pueden ofrecerle una subida del salario de un 20%. Dado que el salario mínimo del veterano para Blake Griffin, en este caso porque no cobraba más con los Nets, es de unos 2,6 millones de dólares, una subida del 20% implicaría que los Nets le pueden ofrecer
3,1 millones de dólares. Mientras que en el caso de otros equipos que no quieren utilizar una excepción con él, con la mínima del veterano solo le pueden ofrecer 2,6 millones de dólares. Obviamente alguien puede llegar y pagarle 8 millones con una excepción de mid-level o 12 millones con margen salarial, pero es verdad que entre los equipos pagando la mínima del veterano, al final los Nets pueden ofrecer medio millón de dólares más. Y luego otro ejemplo con cifras mayores para que veáis que realmente el aumento puede llegar a ser considerable es Robin López. Robin López está en los Washington Wizards y solo lleva un año. Lo ficharon con la excepción de mid-level de hecho y le pagaron unos 7,3 millones de dólares, o sea que utilizaron gran parte de los 9,5 millones de dólares que tenían disponibles el año pasado en él y ahora mismo va a ser agente libre y los derechos que tienen son non-bird. Un aumento del 120% de los 7,3 millones de dólares que cobra Robin López, o sea un aumento del 20%, equivaldría a unos 8,8 millones de dólares. O sea que los Wizards, aunque no tengan margen salarial, podrían utilizar su excepción de mid-level, esos 9,5 millones de dólares en otro jugador y podrían retener a Robin López ofreciéndole 8,8 millones de dólares, que es un salario bastante adecuado para él. En casos como este es donde se ve más claro el impacto de esos derechos non-bird que pueden no ser espectaculares, pero le dan una ventaja a un equipo como los Wizards para ofrecerle casi 9 millones de dólares a Robin López, mientras que un equipo sin margen salarial tiene que o dedicar su excepción para él o ofrecerle a mínima al veterano, que es muchísimo menos dinero. El siguiente tipo de derechos son los derechos Early Bird y son para aquellos jugadores que llevan 2 años completos en el mismo equipo. No vale que un jugador en agencia libre de un año a otro cambie a otro equipo porque básicamente se resetean los derechos. Pero si ese jugador es intercambiado, los derechos se conservan. Por ejemplo, Derrick Rose firmó 2 años de contrato con los Detroit Pistons y cuando llevaba 1 año y medio en Detroit fue intercambiado a los Knicks. Acaba de terminar su segundo año de ese contrato y como fue intercambiado, los Knicks los derechos que tienen sobre Derrick Rose son los Early Bird, no es que tengan derechos non-bird, porque si bien lleva medio año con los Knicks, lleva en cierto modo 2 años de contrato. Es un poco complejo, pero simplemente tened en cuenta que si un jugador es intercambiado, sus derechos se van con él. Esos derechos Early Bird son bastante más potentes que los non-bird porque permiten básicamente que un jugador sea renovado por un 175% de su salario anterior o de la mínima del veterano, o sea, una subida de 3/4 partes de su salario, del 75%, y en caso de que eso sea muy poco, porque por ejemplo puede ser el caso de que un jugador esté cobrando la mínima del veterano y esa subida no sea tanto aún así, por ejemplo, si un jugador cobra 2,5 millones y le aumentas un 75%, va a cobrar 4, muchos equipos podrían pagarle más. En ese caso hay una alternativa también y es que los derechos Early Bird también permiten que un equipo le ofrezca a ese jugador el equivalente al salario medio de toda la NBA, de todos los salarios de la NBA, más un 5%, que bueno, eso ya da bastante igual. Básicamente, el salario medio ahora mismo en la NBA es de 11 millones de dólares aproximadamente, con lo que cualquier jugador que tenga derechos Early Bird, cobre lo que cobre, puede o recibir un aumento del 75%, o en caso de que el jugador cobre poco y ese 75% de aumento sea poco, tiene la alternativa de ofrecerle 11 millones de dólares. Un ejemplo de esto es Talen Horton-Tucker. Talen Horton-Tucker está en los Lakers, lleva 2 años, con lo que los Lakers tienen derechos Early Bird sobre él y cobra la mínima del veterano, que además, como es un jugador con 2 años de experiencia, es muy poco. Un aumento del 75% de su salario sigue siendo muy poco, pero los Lakers, si quisieran, podrían ofrecerle 11 millones de dólares en una extensión. Si esto no pasa, como es agente libre restringido, podrían igualar cualquier oferta, pero ellos, de manera proactiva, no pueden ofrecerle más de 11 millones en un año. Y otro ejemplo de los derechos Early Bird, donde ese 75% extra de salario tiene más sentido que la media del salario total de la NBA, es el caso de Derrick Rose precisamente. Rose cobra este año unos 7,7 millones de dólares y podría cobrar 11 por esa media del salario, pero si los Knicks quisieran pagarle un 175% de su salario actual, estaríamos hablando de más o menos 13,5 millones de dólares. Los Knicks al final tienen 50 millones de dólares en margen salarial, o sea que si quieren pagarle a Derrick Rose le pagan y ya está, no importa tanto esto, pero imaginaros que los Knicks estuvieran pagando ahora mismo 120 millones de dólares en salario. Si ese fuera el caso, gracias a estos derechos Early Bird, los Knicks podrían ofrecerle un contrato bastante a la línea de lo que se espera que cobre Derrick Rose, que serán unos 12 o 13 millones de dólares, sin tener que utilizar sus excepciones. Ahí es cuando se vuelve realmente útil para un equipo tener como mínimo 2 años de contrato con un jugador. Y luego están los derechos Full Bird, que son aquellos que tiene un equipo cuando un jugador lleva 3 años o más con ellos y que, como decía antes, también se intercambian. Un jugador como Brandon Ingram, por ejemplo, cuando fue intercambiado de los Lakers a los Pelicans, llevaba 3 años en los Lakers, se movió a los Pelicans y los Pelicans tenían sus derechos Full Bird porque es un jugador que había sido intercambiado, no había firmado un contrato nuevo con un equipo diferente. Los derechos Full Bird ya básicamente permiten que un jugador cobre lo que sea. Si un equipo tiene los derechos Full Bird de un jugador, le puede ofrecer un max contract si quiere. Por ejemplo, los Lakers tienen los derechos Full Bird de Alex Caruso, o sea que si quisieran pagarle un max contract podrían hacerlo. ¿Tiene sentido? Evidentemente no, pero por poder pueden. Y bueno, no sé hasta qué punto os ha quedado claro, porque sé que esto puede parecer bastante lioso, pero creo que con esto se ha aclarado un poco cómo funcionan los diferentes tipos de derechos, las excepciones, el margen salarial de la NBA, y espero que esto os ayude a entender un poco más cuando escucháis o leéis en Twitter algo sobre los derechos de un jugador, la excepción, diferentes opciones, por qué un equipo solo puede pagarle X a un jugador y ese tipo de cosas. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.